¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a 7 Actualidad, bienvenidos a nuestro espacio de entrevistas aquí en 7. Hoy vamos a hablar de un sector muy importante, por supuesto, para la economía de Granada, el de la agricultura. Saludamos a Nicolás Chica, que es el secretario general de UPA, de la Unión de Pequeños Agricultores en Granada. Muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, ¿qué hay? Vamos a empezar hablando de esa temporada del espárrago que está ahora precisamente en pleno auge, en plena campaña, y sobre la que UPA tiene bastante información que aportarnos. Bueno, como acaba de decir, posiblemente uno de los cultivos más representativos de la provincia. Es un cultivo que afortunadamente son muchísimos los municipios ya de la provincia de Granada que viven en régimen de monocultivo. Es un cultivo extraordinariamente social, hay una participación muy importante y requiere muchísima mano de obra, y sobre todo algo a destacar también, que es que, digamos, la implicación de la mujer es muy efectiva y muy participativa, sobre todo en lo que son las labores de normalización y de transformación del producto. Por lo tanto, bueno, pues un cultivo social que prácticamente comienza en los primeros días de marzo, culmina en la primera de la segunda quincena de junio. Son 3 meses y pico. Hay una segunda campaña en el mes de septiembre, octubre, pero mucho más pequeña en cuanto a producción y en cuanto a tiempo, evidentemente, ¿no? Pero sí hay que decir que es un cultivo muy representativo, que vive muchísimos hombres y mujeres de él, y que realmente, bueno, pues aporta pues unos datos económicos muy importantes pues a la provincia de Granada. Lo habéis llegado a calificar en alguna de las notas de prensa que enviáis a los medios de comunicación como el oro verde de la provincia de Granada. Bueno, sí, sobre todo por eso, por la importancia social, el calado que tiene en la economía, y sobre todo porque son muchísimos hombres y mujeres los que viven, ¿no? Son 3 meses y medio muy intensos, donde no se para ni en Semana Santa, donde el cultivo del espárrago no entiende de festividades, no entiende domingos, todos los días en el Tajo, pues durante esos 3 meses y medio, y por lo tanto, como decía anteriormente, hay muchísimos municipios que viven gracias a este cultivo, solo y exclusivamente de este cultivo, y por lo tanto tiene una especial importancia. ¿Cuántos puestos de trabajo podemos estimar que genera la campaña? Es un cultivo realmente pues muy participativo, donde requiere muchísima mano de obra de forma directa y de forma indirecta. Hay que decir que la producción en un año normal, como puede ser este, que no es tan normal porque en los últimos 4 años tenemos un crecimiento en el orden de un 5 o un 6%, y este año no se prevé que no va a ser menos. Estamos hablando que podemos estar en torno a unas 500.000 jornadas reales, o lo que se suele decir es unas 500.000 peones de forma directa. Después, de forma indirecta, lo que es materias auxiliares, lo que es logística, transporte, bueno, pues podemos estar en torno a unas 200.000 jornales. Es una suma importante para el campo granadino, y ya digo, para todos esos municipios que viven gracias a este cultivo. Por lo tanto, una implicación social muy importante, una participación activa de muchísima mano de obra, y por lo tanto de ahí la importancia que tiene este cultivo pues para muchísimos municipios, para muchísimas comarcas. Que por otra parte, hace unos años atrás, pues prácticamente el cultivo del espárrago se excluía pues, a comarcas como era La Vega, como era el poniente granadino, muy focalizado en Cuatro Hortajas, en Loja, en Láchar, y ya prácticamente, bueno, pues espárrago verde hay absolutamente en toda la provincia, incluso en comarcas mucho más gélidas que La Vega, o que incluso que el poniente, pues ya en sus campos aparece el cultivo del espárrago. Y si pasamos lo que es la provincia de Granada, pues ya nos encontramos que en Andalucía, que sí hay un histórico de productivo en ciudades como en provincias como puede ser Sevilla, Málaga, Córdoba, pero ya se han incorporado, por ejemplo, Almería, es la última, y ya tiene pues una superficie pequeñita, pero sí pues que se suma a esa fuente de producción que tiene la provincia, que tiene la comunidad autónoma andaluza, y que por supuesto a ese 70% que representa la provincia de Granada. Por lo tanto, cada vez más es un cultivo atractivo desde el punto de vista económico, se amplían superficies,
se amplían también pues comunidades, incluso antes era solo Andalucía, ya nos vamos a Castilla y también tenemos espárragos y prácticamente ya en el resto del país se cultiva el espárrago verde, pero ese avance que está teniendo ese cultivo, que está proliferando de forma vertiginosa, también se están haciendo eco otra serie de países. Hungría, Rumanía, aparte ya de los tradicionales, de los históricos, como puede ser en este caso Suiza, es productora de espárragos hace muchísimo tiempo, estamos hablando de espárrago verde, o Alemania, o Francia, o Bélgica. Por lo tanto, lo que está pasando ahora, que es, bueno, pues este año hasta ahora no hemos tenido, digamos, la climatología ha sido positiva, pero parece que en los próximos días, salvo unas lluvias que desgraciadamente van a deslucir, fue bueno la Semana Santa, pero que parece que van a venir bien, pues para amortiguar un poco esos efectos crecientes de producción. Parece que hasta ahora tenemos una campaña tranquila, pero si miramos atrás, miramos la campaña pasada, fue una campaña catastrófica, una campaña en la cual pues en el Ecuador de la misma tuvimos que decirle a los agricultores que dejaran de recolectar, con lo que eso significa. Cuando una familia se tira todo el año detrás de un cultivo, con la ilusión, la esperanza y su única fuente de ingresos de trabajar durante esos 3 meses y medio, recolectar y que los operadores le paguen ese producto, pues nos encontramos pues con una situación donde el mercado tiene una hipersaturación como consecuencia de esa hiperproducción y por lo tanto pues ese desequilibrio que se produce es lo que llevó el año pasado pues a tener que suspender, paralizar la recolección y por lo tanto lo que son los centros operadores que dejaran de trabajar pues para desabastecer un mercado que estaba totalmente, bueno, pues exponencialmente cubierto, ¿no? Hasta ahora, afortunadamente, la temperatura está viniendo muy bien, Esos sobresaltos de temperatura, de noches gélidas que lo que hacen es paralizar la producción y por lo tanto amortiguan los efectos productivos, están autorregulando el mercado. Y ahora llevamos pues 2 o 3 días que han aumentado las temperaturas y ya tenemos pues unos picos de producción bastante importantes, pero espero que con las temperaturas que parece que se van a aliviar y que van a estar las nocturnas en torno a 7 grados en los próximos días, pues que de nuevo suavice los picos de producción y que eso conlleve pues una estabilidad en el mercado. ¿Y cómo se puede articular ese problema o trabajar contra ese problema de la hipersaturación en determinadas temporadas para evitar que, bueno, que dé al traste con la campaña y que disparen los precios, en este caso, hacia abajo? Nada es fácil, es muy complejo, sobre todo hablando de agricultura y sobre todo porque ha sido uno de los cultivos en los que se ha refugiado, digamos, por los intereses de los agricultores, de los hombres y mujeres del campo en los últimos años, entre otras cosas porque pocos cultivos son atractivos y mantienen los niveles de renta. El espárrago pues, ha generado un clima de optimismo y eso ha hecho de que, bueno, pues el agricultor que tenía unas tareas que duplique el que no tenía, que se incorpore al cultivo del espárrago. Y hoy pues nos encontramos con una ampliación de superficie. En la provincia de Granada podemos estar hablando que superamos ya las 6.500 hectáreas, un pico de superficie, un pico de producción. Y eso hace que, bueno, el mercado no crezca al mismo ritmo que crece la superficie. ¿Qué implica eso? Si aquí cada vez ampliamos superficie, otros municipios, estoy hablando en un contexto solo local, ¿no? Otros municipios de la provincia de Granada se incorporan al cultivo, traspasamos las fronteras provinciales y hay ya comunidades que apuestan por este cultivo, superamos lo que son las barreras nacionales y nos encontramos que otros países se incorporan a este cultivo, pues vuelvo a decirte, es muy difícil conjugar que el mercado crezca al ritmo que la superficie. Pero sí es cierto que se pueden hacer cosas, y es un sector desgraciadamente muy atomizado. En la provincia de Granada podemos estar hablando que puede haber, el mercado puede estar fragmentado en unos 22, 23 operadores, de ellos la cooperativa, el tejido social, la estructura social prácticamente pues controla un 72, un 73%, el resto son operadores privados,
pero hay mucha fragmentación. Dicho de una forma para que se me entienda, hay muchísima gente que vende el espárrago en la provincia de Granada. Creo que la única solución que tiene el espárrago no hay otra que el unir voluntades, esfuerzos, trabajo, pero sobre todo unirse en la comercialización del producto. Así, en Granada es ilógico que con unos 35 millones de kilos, que entre 35 y 40 millones de kilos que podamos se puede arrojar la campaña 2019, estamos hablando que sean en torno a 20 y tantas personas las que vendan ese producto. Eso bueno, no es lógico. Al igual que en este caso, pues la demanda cada vez está más concentrada, está más unida, son menos personas las que compran, y si compran mayores volúmenes. Es lo que tendríamos que hacer en este caso también los productores. La oferta tiene que concentrarse, tiene que unificarse bajo un único eje, y que de ahí digamos que salga la relación comercial de todo el producto, de todo el espárrago verde de la provincia de Granada. Hasta que no consigamos eso, pues vamos a tener una debilidad enorme en la cadena de valor, y sobre todo vamos a hacer pues bueno, una parte muy frágil, donde realmente tendremos que estar sometidos a la voluntad, al capricho, al criterio y a las condiciones de la otra parte, que en este caso es la demanda, y que siempre son ya las grandes superficies. ¿Dónde se vende el espárrago granadino principalmente? ¿Es más bien de consumo interno en el ámbito nacional o se exporta al extranjero? Es muy internacional. De hecho, la cota en torno a un 71, un 72%, nuestro espárrago va a un mercado europeo donde converge con productos, ya digo, de todos los países. Por lo tanto, aquí solo se queda en torno a eso, no llega a un 30% para consumo doméstico. Es cierto de que tenemos que hacer una labor de promoción importante, mayor, más dimensionada, con una implicación en este caso de las instituciones, que es más fácil para ellas llegar en este caso pues al consumidor y trasladarle que estamos hablando de un producto con unas características especiales desde el punto de vista organoléptico, con unas características en su consumo inmejorables, y que verdaderamente es un producto estrella, y sobre todo que detrás de él hay muchos hombres y mujeres de economía modesta, y que el perfil es pequeño, una pequeña explotación. Eso que tanto se habla ahora en la política agraria comunitaria, de que hay que defender a la pequeña explotación, pues qué mejor encaje tiene, digamos, pues esos hombres y mujeres, esos profesionales de la agricultura y específicamente del espárrago verde, están ahí encajados en ese modelo. Por lo tanto, creo que tenemos que hacer una labor de promoción tanto en el mercado interno como externo, pero sobre todo la gran asignatura pendiente de este sector es concretamente la comercialización, y tenemos que jugar muy seriamente en este tema. Tenemos que plantearnos en unos cuantos años pues abordar ese tema como prioritario, porque tenemos muchos hombres y mujeres detrás y tienen puestas sus inquietudes y sus esperanzas en los que estamos al frente, para poder coordinar todo ese flujo comercial y unificarlo solo en un ente. Antes mencionaba los problemas que puede generar la grande superficie sobre el precio del espárrago, y idéntica situación se encuentran también y denunciaban también con la caída del precio del aceite de oliva en esta campaña. Sí, bueno, es común, hay un elemento en común a todo lo que son los productos, tanto agrarios como ganaderos, ¿no? Desgraciadamente no se salva absolutamente ninguno. Podemos hablar en este caso pues de subtropicales, podemos hablar pues de los propios cereales, podemos hablar de la leche, podemos hablar del aceite de oliva, podemos hablar en este caso de los productos cárnicos. Todos tienen un único problema, es el precio. El precio que recibe en este caso el agricultor es un precio irrisorio, un precio que en muchas ocasiones ni tan siquiera pues cubre lo que son los costes de producción. Y por lo tanto, bueno, pues pasa el tiempo, se descapitalizan en este caso pues lo que son esas actividades, esos pequeños patrimonios forjados pues a lo largo de muchísimos años, y que se representan pues posiblemente en una superficie de terreno en torno a una hectárea, hectárea y medio, o bien en un rebaño de ovejas de 100 cabezas de ganado. Todos los días, cuando se levanta el agricultor ganadero, tiene el mismo problema. Es la incertidumbre de saber si va a vender el producto y a cuánto lo va a vender. Hay una ley de la cadena
agroalimentaria, que nosotros teníamos muchísimas esperanzas y expectativas puestas en ella, y sin embargo pues incumple lo más básico, es que tiene que regularse lo que son pues en la cadena de valor, lo que son los derechos y las obligaciones y los compromisos a los que se deben de llegar pues tanto el que vende como el que compra. En el siglo XXI es impensable que todavía no se regule esa relación, cuando hay una relación laboral que está regulada, cuando prácticamente todo está regulado bajo un ordenamiento jurídico y normativo, que todavía un agricultor que hoy tiene una almendra que no sepa cuándo va a vender la almendra, cómo va a vender la almendra, qué variedades o en este caso qué calidades se le van a comprar, sobre todo cómo va a vender el precio de la almendra y sobre todo cuándo va a cobrar el precio de la venta de esa almendra. Entonces, estas cosas son las que tienen que regular en este caso pues los distintos grupos políticos, y ahora que estamos en periodo electoral, que se habla mucho en este caso de despoblamiento rural, de desarrollo sostenible, se habla en este caso de la vida que tiene que permanecer latente en los pueblos, y la solución es muy fácil, Hay que defender los intereses de los hombres y mujeres que se dedican a la agricultura, y para ello hace falta garantizar un precio justo de los productos. Esa es la clave para que sellamos población, en este caso al medio rural, y para que no se despueblen las zonas rurales. ¿Están echando en falta en esta campaña electoral en la que estamos inmersos más menciones por parte de los grupos políticos precisamente a ese sector de la agricultura? En esta y en otras, vamos, desgraciadamente, la preocupación de los responsables y de los gestores públicos, que yo evidentemente los respeto muchísimo, pero que sí es cierto, yo he tenido la oportunidad de ver algunos programas y adolecen de medidas, de preocupación, siempre se busca lo genérico, lo pragmático, pues defendemos que la PAC, la política agraria comunitaria, pues no descienda en cuanto a presupuesto, que vamos a velar por los intereses de los agricultores y de las agricultoras y de los ganaderos y de las ganaderas, y que de alguna forma queremos y pretendemos de que los pueblos no se queden despoblados. Si eso está muy bien, si ese mensaje generalista, yo creo que coincide absolutamente todas las opciones políticas, pero aquí el gran debate debe estar en qué se debe de hacer para que los pueblos no se abandonen por parte de un niño que tiene 20 años y que tiene su meta, en este caso pues en la ciudad. ¿Qué tiene que hacer para que una familia de la agricultura tenga, o que se dedique a la agricultura, o que se dedique a la ganadería, esté en una situación permanente de deuda, en este caso con las entidades financieras? ¿Qué debe de hacerse para que la agricultura y la ganadería pues represente una actividad digna, honesta y que vivan muchos hombres y mujeres de ella? Bueno, pues esas son las claves y esas son lo que deben de contener los programas, y ese es el compromiso electoral a que tienen que llegar las distintas opciones políticas. Sin embargo, la agricultura, que trasciende de lo que son el ámbito local y por supuesto el ámbito nacional, y que ahora con la nueva reforma de la PAC pues se visualiza una mayor participación de los Estados miembros y en este caso del propio Estado español. Yo me gustaría que se dijera o que habría que crear un frente común, sobre todo en algo que está lesionando mucho los intereses y que quebranta la cuenta de resultados de los hombres y mujeres del campo, y que no es otra cosa que en este caso son las propias importaciones de terceros países. Con el espárrago verde, para reconducir en el campo del espárrago, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, pues que desgraciadamente se está permitiendo, y todos los años, bueno, pues no solo el convenio se mantiene, sino que se ratifica y se mejora, en que unos determinados países, como puede ser Perú o como puede ser México, aumenten sus contingentes de entrada de productos de espárrago verde concretamente en España. ¿Qué ocurre? Pues que, hombre, nosotros entendemos de que cuando nosotros no producimos, que lo que son los lineales de los supermercados no se queden desabastecidos y que continúe, digamos, la presencia del espárrago verde, si no es nacional, pues que venga de otros países, de terceros países. Pero que cuando comience nuestra campaña, que quede totalmente prohibido el que entre productos de fuera, porque entre otras cosas estamos perjudicando los intereses de nuestros agricultores, y si nos creemos
y es el mensaje que constantemente estamos trasladando, que somos y estamos obligados. Digo, desde el punto de vista del representante político, del gestor público, tenemos el compromiso de defender a ese gran colectivo de hombres y mujeres. Necesariamente tenemos que poner los mecanismos suficientes para que no converjan producciones de otros países cuando están recolectando ese mismo producto nuestros hombres y mujeres. Básicamente en este caso es que si España tiene capacidad suficiente para abastecer su propio mercado, que no se introduzca producto o idéntico producto desde terceros en momentos puntuales. Ya hemos visto que nosotros producimos pues desde los primeros días de marzo hasta mediados de junio y desde prácticamente septiembre hasta últimos de octubre. En esa época debe de estar cerrada la frontera a posible entrada de espárrago verde de esos terceros países. Porque al final, en definitiva, cuando se hacen esos convenios en materia de comercio exterior, el agricultor no se beneficia absolutamente en nada. Digamos, hay otra serie de sectores, nuevas tecnologías, innovación, medio ambiente, desarrollo industrial, que sí se benefician porque al final es la moneda de cambio. Pero no se puede estar constantemente lesionando los intereses de los agricultores y de las agricultoras porque hay una decisión en el conjunto del país de cerrar acuerdos determinados en determinados aspectos. Y sin embargo se olvidan que hay muchísimos hombres y mujeres en el campo que tienen que vivir gracias a la agricultura y que si reciben la injerencia de productos, de entrada de productos de esos terceros países, obviamente sus economías frágiles, pues evidentemente se debilitan y se rompen. Eso es lo que hay que trasladar a Bruselas. Yo todavía me sorprendo cómo Bruselas, cuando negocia esos convenios que periódicamente se sientan a revisarlos, cómo cada vez se negocian mejor para esos países y en perjuicio y en detrimento de nuestros agricultores. No sé ahí el papel cuál es, si es más o menos decisivo, más o menos participativo de los representantes de nuestros ministerios y de nuestra Junta de Andalucía, pero sí es cierto de que ahí jugamos con cierta debilidad y siempre seleccionan los intereses de los mismos que son nuestros hombres y mujeres del campo. Sí que da la sensación de que este tipo de normas son cada vez más difíciles de aplicar por la propia deriva de la economía a nivel europeo y mundial de mayor globalización y acceso de productos de diferentes países a todos los mercados. El agricultor hace ya muchísimo tiempo que en su léxico lo implementó con la palabra globalización y no es ajeno a la globalización, a los intercambios internacionales, a las nuevas tecnologías, que de hecho se está haciendo un trabajo enorme en el campo granadino y en el campo andaluz, pero no es menos cierto de que hay que visualizar también unos mecanismos de protección hacia los intereses de nuestros agricultores, porque año tras año que se revisa, digamos, estos tratados, estos acuerdos comerciales con terceros países, siempre hay una persona que sale debilitada, una persona que sale, en este caso, pues es que la derrotada de esos acuerdos, y siempre se llama agricultor o ganador o ganadero, en este caso español, andaluz o granadino. Por lo tanto, yo creo que es un tema muy serio, muy importante, de un calado internacional y que por lo tanto tenemos que esforzarnos a que realmente tengamos que hacer una defensa más a ultranza de lo que son los intereses de nuestros agricultores. Nicolás Chica, secretario general de UPA, de la Unión de Pequeños Agricultores aquí en Granada, muchas gracias por acompañarnos esta noche en 7 Actualidad y por ayudarnos a analizar precisamente los datos de esta temporada del espárrago que está en marcha. Gracias de verdad. Gracias a vosotros, sobre todo por difundir algo tan importante como es el campo granadino, y sobre todo pues tener un espacio de 25 minutos para hablar de los problemas, de las inquietudes, de las vicisitudes de los hombres y mujeres del campo. Y a todos ustedes un saludo, gracias por estar ahí, volvemos pronto aquí en 7 Actualidad.